Estamos viviendo en un mundo convulso, algo que no nos debería sorprender porque no solo la vida nos ha enseñado a través de la historia que así es, sino que también nuestras experiencias personales lo han confirmado. Esta canción que acabamos de oír, que realmente he hecho mía, nos habla precisamente de eso, ¿verdad? De que estar en un momento en la fragua, o estar un momento debajo del agua, no quiere decir que Dios no esté con nosotros o que no nos permita respirar. Todas estas cosas son inevitables, pero Dios ha prometido estar con nosotros en todas estas aflicciones y en todos estos problemas. Esta semana, pues una conocida actriz colombiana murió de cáncer a los 34 años. Matthew Perry, un conocido actor estadounidense, murió ayer a los 54 años ahogado en su jacuzzi. Seguimos viendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recientemente se agregó el conflicto en Israel. Y en lo local, como comentábamos hace rato, pues acabamos de padecer un huracán terrible en Acapulco. Y todo este caos, tanto en las personas como en el mundo en general, es la constante de la vida. ¿Un mundo inestable? ¿Una vida inestable? Sí. Siempre lo ha sido y no cambiará hasta que finalmente Dios regrese nuevamente y haga cambios completamente radicales, como la creación de una nueva tierra, un nuevo cielo y la instauración de un gobierno universal a su cargo. Solo así funcionará este mundo como Él quiso que funcionara siempre. Hoy la gente se pregunta si lo que está pasando en el mundo es un juicio de Dios. Pues no lo sé. La gente se pregunta que si el mundo ya se va a acabar. Menos lo sé. Lo que sí sabemos es que habrá un final que nadie podrá evitar, porque Dios ha determinado que así sea. ¿Qué podemos hacer? Orar. No para evitar el final, porque esto es inevitable, pero sí podemos unirnos al sentir de Dios, el cual nos da a conocer el apóstol Pedro, cuando dijo que el Señor no retarda su promesa de regresar. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el sentir de Dios que nos transmitió a través del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque la idea es que oremos para que la segunda venida de Cristo se posponga lo más posible, con la idea de que muchas personas conozcan a Dios. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo estoy seguro que hay familia, amigos o personas que tú conoces que aún no se han reconciliado con Dios.
y a ti te gustaría que lo hicieran. Y lo que le debemos pedir a Dios es precisamente por un poco más de tiempo. A través del estudio de hoy, veremos un ejemplo de cómo Dios pospuso 150 años el juicio sobre una nación, precisamente porque las personas oraron y se arrepintieron. Y esto le agradó a Dios y tuvo misericordia de ellos. La historia de Jonás es una de las más conocidas de la Biblia, ya sea porque de algún modo el cuento de Pinocho, ¿verdad?, nos acercó a ella. No sé si recuerdan esta escena de Pinocho y creo Gepetto ahí en el vientre de una ballena. Es muy conocida porque también ha sido muy polémica, ¿no?, esta historia. Algunas personas han puesto en duda su veracidad, o tal vez es conocida por ti porque en algún momento pues la hayas leído personalmente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de ser una historia muy corta, apenas de 2 páginas, es fascinante por todas las enseñanzas que podemos encontrar en ella. Podríamos decir que esta es la historia de un profeta rebelde, de un patriota, de un hombre frustrado con tendencias suicidas. Al final tú sacarás tus propias conclusiones, pero sin duda, una de las más grandes lecciones de este libro es la que habla acerca de la misericordia y la paciencia de Dios. Estamos hablando de un libro muy antiguo, escrito por el año 785 a.C., precisamente escrita por el mismo Jonás en un tiempo de paz y prosperidad material, pero de pobreza espiritual a causa de la idolatría y la corrupción señalada por el profeta Amós, y que trajera por consecuencia la cautividad de Israel por parte de los asirios unos 60 años después. En medio de este caos espiritual, Jonás es llamado a una misión por parte de Dios. Y leo el primer versículo de este libro. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. El Señor le dio un mensaje a Jonás. En esa época la Biblia no estaba escrita y Dios llamaba a sus profetas en forma directa. Hoy en día todos los creyentes tenemos la revelación de Dios en nuestra Biblia, y es en ella donde podemos encontrar la revelación de Dios. Es curioso saber que Jonás significa paloma, y en este caso estaba siendo llamado a ser una paloma mensajera, un vocero e instrumento del Dios vivo al que él conocía. Así que en ese sentido nos empezamos a parecer a Jonás, porque hasta el día de hoy Dios sigue haciendo el mismo llamado para llevar su mensaje a todos los que no lo conocen, para que precisamente su palabra corra, como dice Pablo, para que su palabra corra y sea glorificada, porque para esto nos fue dada. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:1 lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, Dios quiere que la experiencia que tú tuviste cuando la palabra de Dios corrió frente a ti y fue glorificada, de la misma forma esto le suceda
a los demás. Hoy en día, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos un mensaje que dar. Tal vez no te oigan o quizá te rechacen, pero muchos sí te escucharán y precisamente por ellos hay que dar este mensaje. Precisamente por aquellos que responderán es que hay que predicar el Evangelio. Claro, siempre entendemos que esto no depende de ti, no sabes cómo te recibirán, sino que depende de la persona. Pero tú debes cumplir tu deber de creyente. Finalmente, este es nuestro trabajo, ¿verdad? El cual no es solamente un acto de confianza de parte de Dios, sino también un privilegio y a la vez también una gran responsabilidad. Así lo entendió Ananías cuando Dios le habló acerca de Pablo y se expresó de él diciendo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, estaba hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice el versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Como les decía, en la Biblia hay un llamado en general a hablar de Dios, pero a veces el llamado es muy concreto y Dios pone en nuestro corazón un cargo muy específico, ya sea para hablar con alguien o para ir a determinado lugar. En este caso, Jonás fue llamado a Nínive. Levántate y ve. Ve a aquella gran ciudad y proclama un juicio que haré contra ellos. Algo que de entrada parecería muy atractivo para este profeta. Porque básicamente los sanguinarios e idólatras asirios eran acérrimos enemigos de Israel. Sin embargo, como veremos, sucedería algo inesperado. En vez de convertirse en aquel profeta con el privilegio de anunciar el juicio de Dios contra sus enemigos, decidió no ir. Y dice el siguiente versículo, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. La explicación de esta extraña conducta del profeta la vemos más adelante en el capítulo 4, en donde básicamente se nos dice que efectivamente el mensaje que Dios le encomendó a Jonás era de juicio, de un juicio contra esta malvada ciudad de Nínive. Pero finalmente, esta nación se arrepintió y ya no hubo necesidad de llevarlo a cabo en ese momento. Jonás ya había sido llamado antes por Dios a otra encomienda y lo había hecho con mucho éxito. Fíjate cómo lo narra en Segunda de Reyes 14, versículo 25. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada a Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. En este pasaje de Segunda de Reyes, se nos dice que él fue testigo de cómo Dios tuvo misericordia de su propio pueblo en otra ocasión. Pero en este momento, él no quería
que esta misma misericordia que Dios había mostrado con ellos se extendiera a los ninivitas. Sin embargo, Dios sí quería extender su misericordia a este pueblo, pero esto no le pareció nada bien a Jonás y decidió rebelarse. Jonás se levantó y se fue, pero para el otro lado. No para obedecer, sino para seguir sus propios caminos con un pensamiento en mente. Yo no quiero saber nada de esos ninivitas. Así que se fue pensando que podía esconderse de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David, ¿verdad? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué iluso fue Jonás, como todo creyente que cree que puede huir del escrutinio divino. El resentimiento de Jonás contra los asirios le impedía acercarse a ellos. Y es que cuántas veces nuestros resentimientos nos impiden acercarnos al prójimo para procurar en ellos la reconciliación y el perdón que Dios tiene, más de las que nos gustaría admitir. Si nos decimos creyentes, debemos demostrarlo con acciones, con humildad, dando el primer paso para estrechar la mano del otro. Pero, ¿sabes qué es lo que le estorbó a Jonás? ¿Y sabes qué es lo que nos estorba a nosotros? Nuestro orgullo. Nuestro orgullo que es capaz de cambiar tu relación con Dios y con los demás. Porque el orgullo es dejarle totalmente el control de tu vida a lo peor de ti, a esa persona resentida y rencorosa, y al mismo tiempo nos hace alejarnos de lo que Dios espera que hagamos nosotros. También Jonás, otro aspecto del orgullo de Jonás fue que él pensó, bueno, ¿qué dirán de mí? Porque él había profetizado para el bien de los israelitas. Y ahora, sin saberlo, pero sospechándolo, él pensó que Dios actuaría para bien a favor de su más grande enemigo. Así que se resistió a obedecer. Olvidó algo muy importante. Olvidó que el encargo era de Dios y no de ningún hombre. Por lo tanto, él debía entender que lo que Dios le mandaba que hiciera estaba bien, aunque no estuviera de acuerdo y no lo entendiera. Y además, era necesario que él recordara que Dios lo estaba mandando y por lo tanto Dios lo protegería y además Dios asumiría las consecuencias. Sin embargo, él prefirió seguir sus propios pasos, descendió, porque siempre que no obedecemos a Dios, bajamos en nuestro estándar espiritual, descendió para encontrar un transporte para huir. Y es que siempre que queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, vamos a encontrar los medios para huir de nuestra responsabilidad y además vamos a encontrar todas las justificaciones y explicaciones necesarias para convencernos primero a nosotros mismos y después a los que nos rodean. Además, dice el pasaje un detalle. Dice que tuvo que pagar un pasaje. Y es que siempre también la desobediencia tiene un costo. Pero su error fue pensar que este desembolso sería
todo el precio que tendría que pagar por su rebeldía, pero estaba muy, muy equivocado. Dice el siguiente versículo 4 y 5: Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Cuando finalmente Jonás pensó que se había librado de Dios, este se hizo presente por medio de una gran tormenta. Algo tan inusual provocó, desde luego, pánico entre la tribulación, y como pasa siempre, en medio de la aflicción, todos comenzaron a clamar a su Dios. Y Dios esperaba que Jonás hiciera lo mismo, pero no lo hizo. Imagínate este contraste. Todas aquellas personas que realmente no conocían a Dios empezaron a buscar a sus dioses. Y aquella persona que realmente era un profeta del Dios de Israel cayó y ni siquiera empezó a orar para buscar al Dios vivo. Este Jonás sabía perfectamente quién estaba detrás de todo este caos. Y en un acto de indiferencia total, en vez de ayudar, en vez de orar, ¿verdad?, en vez de ponerse a aligerar la nave, dice el texto que se fue a dormir a la bodega del barco. Su inconformidad y su desacuerdo con Dios era tan grande que de alguna forma prefería morir y hacer que los demás murieran con él antes de dar su brazo a torcer. Y tú puedes decir, bueno, antes de que juzgues a Jonás, ¿verdad?, debes entender que a veces nuestra rebeldía, nuestra necedad, nuestras ganas de hacer las cosas a nuestro modo, nos pueden poner en esta condición ante Dios. Y tú puedes decir, ¿puede haber un creyente tan necio, tan terco, tan desobediente? Claro que sí. Si yo te contara, ¿no?, te podría hablar de muchos casos donde la insensatez de Jonás se hace nuevamente presente en la vida de muchas personas. Este Jonás decidió, ¿verdad?, mantenerse en su postura y no quiso ceder a pesar de que se desató esta gran tormenta. Es increíble cómo a veces nosotros podemos perder también de vista que la salvación de otras personas, Dios las ha puesto a nuestro cargo para llevarles el mensaje de salvación. Pero a veces deja de importarnos. A veces los creyentes, sabiéndonos salvados, ¿verdad?, a veces los creyentes, sabiendo que nosotros, si muriéramos hoy, si muriéramos al rato, o si muriéramos mañana, nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Esa es la seguridad del creyente. Pero a veces esto hace que nosotros podamos entrar en la indiferencia del destino de los demás. Es verdad que en ocasiones la falta de interés, la apatía o la dureza de los demás hacen que nosotros, de alguna forma, nos desalentemos, ¿verdad?, y guardemos silencio porque las personas no escuchan, porque a las personas no les interesa la vida eterna, porque las personas están
muy enfrascadas, ¿verdad?, en esta vida y las cosas de Dios no les importan. Y esto a veces nos hace desalentarnos, pero esa no es una explicación ni debe ser un pretexto. Y en este caso, Jonás, obviamente, ¿verdad?, ni le importaban las demás personas, pero además el más grande motivo por el cual tuvo esta indiferencia fue porque él se refugió en sí mismo por mero capricho. Dios comenzó con Jonás, como siempre, de menos a más, porque a veces Dios así trabaja con sus hijos. Cuando Dios lo considera necesario, nos puede mandar primero una pequeña prueba, porque ante ella Dios espera que reaccionemos y cambiemos el rumbo de alguna cuestión en nuestra vida. Pero a veces lo ignoramos y entonces Dios se ve en la necesidad de mandar una prueba más grande. Porque mientras Dios vea una posibilidad de reacción en sus hijos, Dios seguirá adelante. Aunque siempre la tardanza o la falta de reacción, nuestra desobediencia, es la que le dará a Dios la medida de la prueba que necesitamos. A veces, cuando nos resistimos o ponemos más, Dios empieza a aumentar el volumen, aumenta la intensidad hasta que de alguna forma nos rendimos y terminamos quebrantados. Dicen los siguientes versículos, del 6 al 8. Así que el capitán, el capitán de este barco, bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? De pronto se dieron cuenta que faltaba alguien en la cubierta. Claro, el extranjero, el último tripulante en abordar, el que había declarado que estaba huyendo de Dios. Así que se pusieron a buscarlo y finalmente lo encontraron. Y ante la falta de respuesta de sus dioses falsos y de sus inútiles esfuerzos humanos, le pidieron a este profeta que clamara a su Dios, porque el final era evidente. Estaban seguros de que muy pronto iban a naufragar. Y fíjate qué triste y qué pésimo testimonio es cuando los que conocen a Dios, cuando los que no conocen a Dios tienen que ir a buscar al que sí lo conoce, porque su indiferencia ha sido tan grande que en vez de que él, de buena voluntad, tenga la iniciativa de hablar de la esperanza que hay en Dios, los otros lo tengan que forzar para que hable. Cada creyente está llamado a ser luz y sal a donde sea que tenga que ir y con quien esté. Y si no lo hace, cada uno debe analizar los motivos de su silencio, pero nunca tendrá la aprobación de Dios. Así que siempre es mejor sacudirnos lo más pronto posible todo aquello que nos esté frenando y seguir adelante
a pesar de que no nos guste, a pesar de que no lo entendamos, o a pesar de que nos desagraden las personas a las que les tenemos que compartir el Evangelio. Fíjate cómo dice Proverbios 24, del 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Fíjate qué tremendo, qué tremenda es esta exhortación. El llamado de los creyentes es esta: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Si tú eres flojo en el día del trabajo, tu fuerza se va a reducir. Si tú eres de los que acostumbran a dejar pasar las oportunidades de hablarle a alguien, cada vez tendrás menos fuerza y menos voluntad para hacerlo. Y si tú te pusieras en el plan de decir, ciertamente no lo supimos, ciertamente no sabíamos que esa persona necesitaba oír de Dios, ciertamente no sabíamos que esa persona estaba condenada a morir, te dice el autor de los Proverbios, te dice, ¿acaso crees que esto no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso crees que tu excusa no la conocerá Dios? Dice, el que mira tu alma, Dios, Él lo conocerá. Y al fin dará al hombre según sus obras. Dios, por la misericordia de la vida de los demás, permitió que el dedo acusador apuntara hacia Jonás. Y descubierto el culpable del desastre, comenzó el penoso interrogatorio. Primero fue el reclamo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y después empezaron a averiguar quién era, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y a Jonás no le quedó más remedio que identificarse como aquel que pertenece al pueblo de Dios. Y tuvo, forzadamente, que empezar a hablar de su Señor. Dice el versículo 9 y 10. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Y yo imagino la escena, cuando Jonás empezó muy orgulloso a decir, soy hebreo, temo al Señor. Lo más probable es que no le creyera nada, ¿verdad? Pero siguió hablando en automático, de lo que sin duda conocía de memoria, pero sin testimonio, sin convicción, sin arrepentimiento, obligado por las circunstancias, mas no por iniciativa propia. Sin embargo, la palabra del poder de Dios hizo su trabajo e impactó los corazones de toda la tripulación. Y al saber que un profeta del Dios de Israel estaba en desobediencia, le reclamaron por haber puesto en peligro sus vidas. Y es que, como les digo, a veces no nos damos cuenta que nuestra desobediencia está poniendo en peligro la vida de las personas, porque la desobediencia produce el silencio de todo aquel que, conociendo la verdad, la niega a los demás. Y no estamos hablando de un peligro cualquiera, sino de la vida eterna, la cual está en juego
en todo aquel que no sabe dónde encontrarla. La gente que no conoce a Dios en realidad no sabe de qué se está perdiendo. No sabe, no conoce al Dios que tú sí conoces. Y aunque quizás en esta vida nadie te reclame nada, en la eternidad, como leímos en este proverbio, ¿verdad? Por tus obras tendrás que dar cuentas. Claro, tendrás pérdida, pero lo peor de todo es que para los demás ya no habrá remedio. Para entonces, aunque quieras, ya no podrás hacer nada por aquellos a los que le negaste el mensaje que tú conocías. Esto me recuerda a este personaje, terrible historia, ¿verdad? Que narra su experiencia estando ya en la misma condenación. Y al saberse él sin esperanza, pide por aquellos que todavía podían corregir su destino porque no habían muerto y que podían evitar al lugar de tormento donde ya se encontraba él. Dice así en Lucas 16:28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Este hombre narra su experiencia desde el infierno, ¿verdad? Y estando ahí, clama y dice, tengo 5 hermanos que todavía están vivos. Quiero que alguien les vaya a testificar a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay un tiempo para evitar el destino de las almas. Hay un tiempo para evitar la condenación. Y ese tiempo es aquí. Y la palabra para que esto pueda evitarse está en ti. Seguimos leyendo del versículo 11 al 13. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Como parte del temor que Dios había puesto en estos hombres, estaba el respeto hacia uno de sus profetas. Y antes de tomar cualquier decisión, le pidieron consejo a Jonás respecto a qué hacer. Con la mano en la cintura, le respondió, échenme al mar. Es increíble ver el grado de obstinación, desobediencia y dureza del corazón de Jonás. Durante todo este evento, él había tenido suficiente tiempo para arrepentirse, pedir perdón y buscar a Dios. Pero en su ceguera espiritual decidió que ya no había nada que hacer. Y ante lo apremiante de la situación, prefirió la muerte antes que humillarse ante Dios. Ante esta terrible respuesta, en los demás hubo más sensatez que en Jonás. Y en su poco discernimiento de las cosas, todavía trataron de hacer un esfuerzo por llevar la nave a tierra para salvarse ellos y al profeta rebelde. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Y esta es una terrible ilustración del creyente cuyo orgullo le ha impedido luchar más, que se ha dado por vencido. A estas alturas, Jonás ya se había descartado a sí mismo y prefirió la muerte. Jonás no era un creyente nuevo, no era un ignorante, no.
Él estaba actuando con los ojos abiertos y lo admitió cuando dijo: yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Aquí estamos hablando de una rebeldía y un orgullo extremos, de alguien que, conociendo el remedio y la salida, no la quiso tomar, que en vez de ponerse en manos de Dios, tomó todo en sus manos y escogió morir como un fracasado. Qué fácil es que nos dejemos llevar por nuestra antigua naturaleza y en medio de un momento de ira y de inconformidad podamos echar toda una vida por la borda, pero finalmente esta fue la actitud de Jonás. Mirad lo que dice en Hebreos 10, del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dicen los siguientes dos versículos: entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. La tripulación es la que hizo esto. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Es increíble ver cómo la cordura fue mayor en unas personas que apenas estaban conociendo de Dios. El pésimo testimonio de Jonás no les impidió ver al Dios de Jonás. Y en este momento los vemos ya no clamando a sus dioses falsos, sino al Señor. Así los vemos pidiendo perdón, expiación por sus culpas, porque iban a llevar a cabo la petición de Jonás de echarlo al mar. Sin entenderlo, ellos ya estaban creciendo en fe y ciertos de lo que tenían que hacer. De esta forma, echaron al profeta al mar, convencidos de que esto era lo correcto, y Jonás también. Qué contraste tan grande ver que mientras unos comenzaban a abrigar una esperanza de vida nueva, junto al Dios que estaban conociendo, el otro caía como piedra hasta el fondo del mar. La respuesta fue inmediata. El fruto de su obediencia fue que la tempestad se detuvo al instante. La paz llegó inmediatamente para ellos. Minutos antes todo estaba perdido y sin esperanza alguna, pero ahora todo era calma y armonía. Quizás no muy conscientes de cómo poco a poco y a través de una situación tan trágica, ellos estaban llegando al conocimiento del verdadero Dios, pero ahí estaban, actuando en temor, en respeto, en reverencia y en obediencia. Dice en Isaías 8:21, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Dice el versículo 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Ver el poder de Dios fue una confirmación de que habían creído en el Dios verdadero. Inmediatamente después de esto, ofrecieron sacrificios, adoraron a Dios
y prometieron servirle, confirmando así su nueva fe. Es increíble, ¿verdad? Cómo Dios puede usar incluso la desobediencia y la terquedad de alguien para salvar a otros. Y es increíble ver en la Biblia muchos ejemplos de cómo esta no fue la primera ni la última vez en la que Dios procedió de una forma tan peculiar para llevar a la salvación a alguien. Porque como dijo Pablo en Romanos 11:33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Aunque esto parecería el fin de Jonás, no fue así. La semana que entra continuaremos con esta increíble historia. Hermanos, que Dios los bendiga.